Bueno, vamos a empezar ahí para... Si empezamos o terminamos, ¿verdad? Ok. Para estar claro, estamos hablando de un panel aquí, de educación experiencial y colaborativa en un curso a distancia. Vamos a ir leyendo los nombres de la gente. Tenemos a Yereli Crespo, que está acá. Okay. Estamos hablando de Yamil Méndez. Estamos hablando de Ginette Millán. Estamos hablando de Rubén Ocasio. Estamos hablando de Brenda Rodríguez. Estamos hablando de Edwin Torres. Estamos hablando de Alexandra Tuen. Y estamos hablando de Juan Meléndez, que estoy aquí. Básicamente lo que estamos aquí es para compartir una experiencia que tuvimos bien interesante. Y es porque tuvimos un curso que requirió un repensar, y la idea de repensar era porque en el caso de la subespecialidad nuestra, la idea es convertirlo luego en una especialidad, así que se está pensando en nuestro curso, y este es el curso en Moodle, así que es un curso a distancia, y la cuestión es que ese curso tiene una serie de implicaciones en términos de cómo es que lo comunicamos, etcétera, y hacia dónde va el curso. Y el curso tiene un curso que se titula Teoría y Práctica de Educación a Distancia, el LUC 8022.1 de 3 créditos. Y la idea es, pues, cómo es que uno estudia y cómo es que uno analiza la práctica. En el caso de teoría, nosotros entendemos de que la teoría es nada más que una explicación de los fenómenos, así que lo que quisimos hacer era explorar el fenómeno de educación a distancia, ver la literatura que tenía y ver cuáles eran las prácticas que existen en el campo de la educación a distancia. Originalmente este curso estaba orientado más hacia la investigación, y los productos de los grupos anteriores pues fueron publicados, y hemos recibido una crítica muy buena por diferentes estudiantes que están investigando el tema de educación a distancia. Se han publicado a través de Hedge, todavía están disponibles esas investigaciones que se han hecho, pero la idea era examinar en sí la teoría en este caso, no a través necesariamente de toda esa extensa literatura, la revisión de la literatura que se hacía, sino pues a través de una serie de documentos clave para entender tendencias que había. Y la idea es de que en el caso del nuevo enfoque que nosotros tenemos, del nuevo programa que se va a establecer, la idea es que tengamos un portafolio a nivel graduado y que tengamos productos de los estudiantes. Así que la idea es tener algo que pudiese recoger ese trabajo de estudiante y ponerse un portafolio electrónico. Y en ese aspecto la idea era experimentar con eso, y pues teníamos una serie de conejillos de India que están común. ¿Y qué es lo que era importante para ese portafolio que nosotros queremos a nivel graduado? Pues un elemento que es importante para nosotros es la colaboración. Cómo es que se puede demostrar que se colabora. Y en este caso los grupos estaban divididos, que van a explicar luego cómo que se dividió el trabajo, etc. Y la idea era que pudiesen demostrar ese compartir que hay entre compañeros para realizar una tarea. El segundo elemento del curso que se quería era que tuviese una experiencia, y queríamos poner en práctica la educación experiencial, donde en vez de solamente estudiar la educación a distancia, pudiese estar metido de lleno en una práctica que tuviese que ver con educación a distancia. Dejando ahí, había que el lío con todo es de que hay un curso para construir cursos, así que como tú das experiencia de educación a distancia, pero que no envuelve la construcción de un curso, y eso es lo que van a hablar hoy los compañeros. La idea es que tuviese un aprendizaje activo relacionado con la educación a distancia. Y el tercer elemento que para mí ha sido importante es cómo uno entrega a estudiantes hacia un trabajo con incertidumbre. Nosotros en varias ocasiones hemos tenido personas hablando sobre el problema que hay en el campo del diseño instruccional, de que están tan
recetado, fijo, establecido, y sin embargo el mundo real no es rígido y establecido. Así que ¿cómo es que uno entrega un tipo de trabajo que requiere precisamente ese tipo de pensamiento crítico necesario para llevarlo a cabo? Y uno ve de que realmente lo de la enseñanza de la incertidumbre es algo que a nivel graduado que debe estar mucho más en práctica, porque precisamente uno tiene que entenderse con el mundo real, que no es un mundo fijo y establecido, sino lleno de un montón de incertidumbres. Y en el caso de Howard, por ejemplo, los casos que le dan en Howard, ellos aceptan dar caso al estudiante donde el caso no está claro ni la solución tampoco. Y el estudiante tiene que romper la cabeza trabajando con incertidumbre. En este caso había una situación entregada al estudiante con mucha incertidumbre para precisamente ver cómo es que colaborativamente se pudiese trabajar. Así que, de nuevo, estamos hablando con un curso a distancia para trabajar educación a distancia en un ambiente retador para los estudiantes. Así que en el curso se dividió básicamente en dos partes. Había un examen de la literatura, ver tendencias que habían. Y también estaba, interesantemente, en esa época, en educación a distancia, había un certificado de educación a distancia. Y la idea era que los estudiantes pudiesen colaborar con ese certificado que viene del Decanato de Educación a Distancia y trabajar con esos 3 cursos que se estaban trabajando desde ahí. Así que se negoció para la intervención de los estudiantes en esos 3 cursos y vamos ahora a ver cuál fue esa experiencia, una experiencia real, curso real, un ambiente bien real de aquí, en el manejo de eso. Así que vamos a ver qué fue lo que pasó. Tenemos los compañeros divididos en 3 comités. Vamos a ir, ¿cómo sé que quieren bregar? Vamos a trabajar en la colaborativa. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Yeriel Crespo y en este pequeño momento vamos a hablar un poco sobre lo que es la educación colaborativa a distancia. Y qué mejor manera de expresar, ¿verdad?, las experiencias acompañadas de mis compañeros Rubén Ocasio y Ginette Millán, la cual los 3 conformamos el grupo de la preparación del manual de producción de multimedia. En cuanto a eso, ¿verdad?, quisiera comenzar a exponer una cita de Cabrero, que es uno de los artículos que nosotros encontramos, en cuanto a la colaboración, que dice que colaborar no simplemente es aportar información o información general, sino que simplemente es compartir visiones, objetivos, o más que nada construir conocimiento de manera conjunta. Entonces, para eso, pues nosotros nos dividimos nuestros materiales. En cuanto a mi experiencia como tal, puedo decir que yo no tuve, ¿verdad?, esa base en aprendizaje a distancia. Con esta fue la primera oportunidad que tuve de generar un curso a distancia. Y además de eso, tampoco estaba en el área de lo que era la producción de multimedia. Así que, gracias a mis compañeros que son diestros en el área de producción y de tecnología, pues puedo decir que pude desarrollarme en esa área. En cuanto a Rubén, pues verdad que nosotros pensamos que la producción de multimedia es sencillo, pero la realidad es que conlleva mucho esfuerzo y tiempo. Y en cuanto a la tecnología, pues yo, ¿verdad?, gracias a la iniciativa de Ginette, que había mencionado de crear los manuales en Google Sites, ¿verdad? Consideramos que yo decía que era muy diestra en Google Sites, pero la realidad es que ya era una nueva actualización, la cual nuestra compañera nos brindaba ciertos adiestramientos, así que nuestro grupo fue formado así que cada cual aportaba de su parte. De mi parte les diré, continuando lo que está diciendo Yarieli, que la problemática que nos presentaba el profesor era que necesitábamos crear unos manuales, y hago entre comillas así, pero era para un curso de modalidad en línea. Así que ese concepto que uno tiene de lo que es un manual es algo como más físico y uno rápido piensa en el papel y en el librito, pero en realidad nos estaban pidiendo algo que estuviera a la par con un curso en línea, con recursos digitales, y pues quizás en el grupo de nosotros pues nos dimos a la tarea de buscar algo que empleara también los aspectos
creativos y en la nueva versión de Google Sites, que aunque hay otros espacios para uno crear portafolios digitales, pero la nueva versión de Google Sites modificada en 2018 nos provee una serie de herramientas facilísimas de usar, que podemos colocar recursos digitales, colocar aquellos videos que íbamos preparando con el compañero. Es rico en multimedia, es fácil de usar, es bien atractivo. Entonces comenzamos a desarrollar, hicimos, como dijo Yarieli, unos tutoriales, unos talleres entre nosotros mismos, y pues nos movimos un poco a tener que participar de un estudio de grabación y un dream screen. Cuéntanos cómo fue eso. Bueno, ciertamente la parte colaborativa, principalmente en lo que es educación a distancia, ciertamente es necesaria. Y tenemos que vernos no como individuos, sino como grupo. Coco Morales en la conferencia de ayer menciona eso mismo, que somos el yo incorporado. Eso no puede ser. En educación a distancia tenemos que ser el nosotros incorporados, ¿okay? Y es necesario que cada uno de nosotros entendamos eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos dividimos los trabajos por unos temas particulares, pero en adición a eso, nosotros trabajábamos en colaboración, nos educábamos entre nosotros por unos temas particulares, pero ¿qué pasa? También teníamos que ver los otros grupos, a ver cómo nos comunicábamos con esos grupos y ver cómo teníamos una sincronización de forma tal que todo se viera como bloque, pero en el buen sentido de la palabra, que no fuera rígido, que tuviera uniformidad, pero que a la misma vez se pudiera establecer, por ejemplo, aquel usuario que en el futuro quisiera ver estos cursos a distancia, que son en totalidad, son tres certificaciones, que son 15... Una certificación con 3 cursos. Eso, perdón. Pues la idea es que puedan coger esas 15 horas en cada uno de los temas, para que a lo largo de verdad que lo complete, pues tienen un certificado, ¿verdad?, en el área de educación a distancia. Eso es lo que se pretende. Pero para que eso surgiera, teníamos que tener la comunicación entre el grupo, ¿verdad?, X, oye, para poder llevarlo a cabo. Entonces, ¿qué pasa? Descubrimos también que no es simplemente brindar información, Pulata lo dice también ayer, no es traer más información, sino que esa información la convertamos en algo que sea realmente creativo y productivo, porque si no es como él dio el ejemplo, él puso una pizarra antigua y puso una pizarra actualizada con el videoproyector. Pues estamos haciendo lo mismo, no queremos eso, queremos que en esa parte de creación y creatividad haya aprendizaje. Y entonces el nuevo medio, o no tan nuevo, porque la educación a distancia no es nueva. Si hablamos de Freinet, educador francés por allá abajo, que era con cartas, y por ejemplo el proyecto de EARN hacen unas entregas de paquetes entre ellos, ¿verdad?, intercambio. Pues básicamente eso se daba antes. Lo que pasa es que tenemos unas nuevas herramientas. El Curato también ayer lo presenta. Tenemos que tener visión, tenemos que tener el personal ciertamente capacitado, ¿verdad?, y tenemos que tener la infraestructura. Si no tenemos eso, no estamos haciendo nada. Pero a todo eso entra la parte creativa, que es lo importante de todo esto. En el caso de tú, que estuvimos estudiando, nos presenta que las dimensiones que cobra el trabajo colaborativo nos brindan confianza. Nosotros desarrollamos una confianza y una comunicación que va más allá de la temporalidad de que el curso se acabó. Nosotros nos convertimos en familia. Depositábamos la confianza en que ella era una experta corrigiéndonos todo lo de APA y demás. Ella tenía su expertise. Y nosotros creamos una comunidad de confianza que luego sentimos mucho orgullo que los demás grupos acogieron nuestro modelo como base para fundamentar los proyectos hermosos que ellos también hicieron. Vamos a ver ahora el segundo grupo, de lo que hay. Exacto. Bueno, pues a nosotros nos tocó el aprendizaje experiencial, ¿verdad?, hablar un poquito de los fundamentos teóricos, y pues yo voy a reflexionar sobre los 4 puntos de Kolb y cómo se incorporaron en el curso 8022, ¿verdad? David Kolb plantea
4 situaciones. 1, la experiencia concreta, que implica que el alumno asuma una posición en donde aborde una situación concreta y la relacione con su vida usando los sentimientos más que la lógica. 2, la observación reflexiva, que le permite al alumno hacer un escrutinio de las ideas y reflexionar en la información desde diferentes puntos de vista. 3, la conceptualización abstracta. Y 4, la experimentación activa. A través del desarrollo de los manuales, pues desarrollar el manual, esa iba a ser la experiencia concreta, porque ese es el producto, o lo que en las corrientes de Project Manager le llamarían el entregable. O sea, eso es lo que había que entregar, ese es el producto final que tenía que salir de toda la experiencia. Pero la observación reflexiva estuvo presente desde el primer momento, donde en las primeras 3-4 semanas del curso nos dividimos los grupos. Cada grupo entonces se asignó un rol. Vamos a hacer esto, y cada taller, o sea, cada especialidad, ¿verdad? Porque nos convertimos en especialistas cada uno de los 3 grupos, de los 3 cursos. Eran 3 cursos para una certificación. Así que cada uno evaluó su curso y trajo un prototipo de manual. A ese mes y medio, después de haber iniciado el curso, reevaluamos, nos reunimos todos virtualmente, entonces producimos el modelo base que iba a ser la estructura que los compañeros están hablando, porque fue la estructura de ellos la que adoptamos en los 3 manuales. O sea que ya ahí estábamos en un proceso de reflexión continua. O sea, ya no era mi curso, sino eran los 3 cursos para la certificación. Y el profesor pues recalcaba en todo este proceso que teníamos que vivir, ¿verdad?, de la incertidumbre y sobrepasar la incertidumbre, y no sé cuántas veces están las grabaciones del curso, ¿verdad?, el profesor diciendo que ese era el objetivo, sobrepasar la incertidumbre, que se convirtió básicamente en el talking point de nosotros en el WhatsApp, que vamos por la incertidumbre, porque esa era la motivación. El tercer punto, pues la conceptualización abstracta, o sea, teníamos que partir de lo que los otros compañeros estaban haciendo en sus propias discusiones para uniformar la certificación. Y lo último, pues la experimentación activa, porque estuvimos investigando todo el tiempo y todo el tiempo estuvimos enmendando los 3 cursos hasta que llegamos a un acuerdo final y nos llegó el semestre. Y yo creo que si tuviéramos la oportunidad de revisitar esos cursos hoy, estaríamos todavía enmendando y cambiando, porque la realidad es que cuando salimos del curso, salimos de la presión de la nota y de los entregables, pues surgen las ideas como que más claras para poder aportar de una manera pues más relajada al entorno. Así que el aprendizaje pues en incertidumbre al principio pues fue estresante, pero a medida que el semestre fue pasando, pues nos llevó a crear pues realmente unas cosas maravillosas que yo espero, ¿verdad?, que al final de ser pues las acoja y los utilice, porque la realidad es que este grupo pues se esmeró para eso y quedaron manuales dignos de lo que somos, ¿verdad?, estudiantes doctorales, y felicito a los compañeros porque ese esfuerzo pues fue extraordinario, fue una experiencia de grupo. Así que siempre la incertidumbre en el alumno es superada en la marcha. El marco de la experiencia multidisciplinaria pues también enriqueció, porque todos tenemos formaciones distintas estudiando un curso a distancia. O sea, y cada una de las visiones de nosotros pues enriqueció también el proceso de los manuales. Así que eso básicamente son mis reflexiones. Bueno, continuando con la reflexión del compañero, algunas personas consideran que el aprendizaje experiencial en contexto de educación a distancia no es posible, porque quizás se asocia ese tipo de aprendizaje en la presencialidad, o sea, teniendo experiencias reales, si se pueden denominar de esa forma. Pero es una visión bastante equivocada, porque realmente el aprendizaje experiencial, como otros diseños de instrucción, no dependen del medio de entrega, sino que también se planifique. Y eso lo comprobamos con el curso 8022. Incluso si se quisieran desarrollar experiencias de aprendizaje cercanas a lo que se experimenta en la realidad, hoy los docentes contamos con muchas herramientas tecnológicas con aplicaciones fáciles y sencillas que pueden incorporarse, o incluso, por ejemplo, el uso de la realidad virtual, aumentada o mixta, puede utilizarse y de verdad se generan experiencias bastante cercanas a lo que podrían ser en la presencialidad. Incluso en clases presenciales se incorporan estas tecnologías
para hacer uso de eventos que pueden ser muy costosos, poner al estudiante, por ejemplo, clases de aviación, por dar un ejemplo cualquiera, o cirugías de corazón abierto en medicina. Entonces, el aprendizaje experiencial, aparte de esas tecnologías, nosotros pudimos desarrollarlo en este curso. Y fue muy interesante porque, como mencionaba el compañero, todo ese ciclo de aprendizaje que plantean los teóricos como Cole, pudimos evidenciarlo etapa por etapa. Pudimos llegar a conceptualizaciones abstractas tan importantes como las que mencionaba el compañero, y que quizás no fue solo teorizar el aprendizaje a distancia, que era el objetivo principal del curso, ¿verdad? Hablar de la educación a distancia, sino vivirla. Y eso es, digamos, el principio fundamental del aprendizaje experiencial, lograr la transformación y el aprendizaje a través de la experiencia. Eso creo que es el regalo mayor que nos llevamos de esta clase. Y personalmente, a nivel del grupo de diseño instruccional al cual pertenecía, pudimos desarrollar grandes lazos, como mencionaban los compañeros, resaltando el aprendizaje colaborativo. Y es muy interesante porque normalmente escuchamos de la educación a distancia una ventaja sobre la flexibilización del espacio-tiempo y cómo podemos aprender a nuestro propio ritmo. Eso es cierto, pero de alguna manera en esas premisas se está resaltando la individualización del aprendizaje, y considero que no es así. Debemos resaltar en la educación a distancia el desarrollo de comunidades de aprendizaje y desarrollo de aprendizaje colaborativo. Entonces fue muy valioso, muy interesante, pero como última reflexión quiero decir que para poder tratar el aprendizaje experiencial, trasladarlo a la educación a distancia, fundamental las herramientas de comunicación que se utilizan. Nosotros utilizamos herramientas sincrónicas y asincrónicas. Dentro de las sincrónicas teníamos reuniones o videoconferencias semanales a nivel de cada subgrupo, y también semanales generales con el profesor. Entonces eso hacía que nosotros estuviéramos permanentemente reflexionando sobre el trabajo que estábamos haciendo, sacáramos preocupaciones, compartiéramos inquietudes y pudiéramos continuar. También usamos herramientas asincrónicas. El profesor siempre colocaba un foro de discusión cada semana, compartíamos partes de nuestras bitácoras. Allí nosotros podíamos colocar nuestros avances, nuestras expectativas. Teníamos chat de WhatsApp a nivel de cada subgrupo y a nivel de un grupo general con el profesor, y eso fue genial porque era una comunicación muy fluida. O sea, en cualquier momento podíamos tener comunicación con el resto del grupo. Yo diría que nosotros logramos tener, siendo educación a distancia, tanta o más comunicación que si fuera una clase presencial. Sí, bueno. Eso creo que es importante resaltar. Pues nosotros, dentro, ¿verdad?, de los temas que acordamos discutir hoy, como bien dijo el profesor, la incertidumbre, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos nos presenta, ¿verdad?, el profesor con la tarea, pues nos dejó ahí, después nosotros nos tuvimos que reunir en grupo y demás. Y recuerdo en una ocasión, una de las reuniones, ¿verdad?, con el profesor, que alguien preguntó: profesor, pero como que una guía o una rúbrica, y entonces el profesor ahí dijo: no, estamos navegando incertidumbre. Yo creo que no nos estamos viendo las caras, ¿verdad?, en ese momento, pero yo creo que todo el mundo en su casa haría: ah, ¿qué? No. Y entonces nos quedamos, ¿verdad?, como un poco en shock. Incertidumbre. Esto es un curso, necesitamos una rúbrica, necesitamos esto, necesitamos lo otro. ¿Cómo vamos a hacer algo si no sabemos lo que necesitamos hacer? Y yo creo que, ¿verdad?, eso después fue disipándose, porque en manera que uno va colaborando con su propio grupo y en el grupo como tal, ¿verdad?, las ideas van fluyendo. Y una de las cosas que la literatura nos habla sobre la incertidumbre, porque eso es real, ¿verdad? No es que lo sacamos así o el profesor se lo inventó, pero sí hay literatura. Entonces nos dice que más allá de ser un problema, la incertidumbre lo que te hace es que te va a ayudar en la creatividad, te va a ayudar a tú trabajar con otro, ¿verdad?, considerar las ideas del otro, considerar ese vaivén, ¿verdad?, de ideas y
de problemas que se pueden presentar, pero a la vez que estás en colaboración, pues tú, ¿verdad? Van a poder salir a flote. Entonces, la literatura también nos habla de que tenemos que enseñar a manera, ¿verdad?, de incertidumbre, porque ahí es que vamos a desarrollar ese lector o ese estudiante crítico, ¿verdad? Si no tenemos muy bien trazado ese problema o la solución, pues ahí es que entonces nosotros tenemos que pensar, ¿y esto cómo lo voy a hacer? No sé, pero lo averiguo. Pero fulano sabe, pues le preguntamos a fulano. Y entonces estamos en ese constante, ¿verdad?, en esa colaboración. Y la creatividad, como dije anteriormente, ¿verdad?, va a aflorar. Y yo creo que si usted, ¿verdad?, entra y ve los productos que nosotros desarrollamos, esos 3 manuales en línea que desarrollamos, usted va a ver que sí hay unas estructuras, ¿verdad?, que se parecen, porque hay una introducción, hay unos materiales, una conclusión y unas evaluaciones, pero va a ver que cada grupo, ¿verdad?, fue creativo y hizo, exacto, tiene el toque, ¿verdad?, tiene un toque personal y usted va a ver esa creatividad, que al principio es un poco incómodo, ¿verdad? Yo no sé si ya me quieres hablar de eso. Sí, pues, la teoría y la pedagogía de la incertidumbre nos habla que en cada curso, ¿verdad?, que se da cuando somos docentes va a haber unas tensiones, ¿verdad? Y que esas tensiones se supone que lo que van a provocar entonces es que exista ese elemento de llegar y de aprender a discernir y llegar a unos acuerdos, y a la vez que eso es lo que va a ayudar a la creatividad de cada grupo. Y ellos hablan de lo que se conoce como la teoría del sistema de la actividad. Y nosotros lo vimos bien presente en el curso porque cada subgrupo era un sistema de actividad donde tenían sus propias reglas, sus propias maneras de comunicarse, y cuando todos nos reuníamos, cada sistema de actividad, entonces comenzaba, ¿verdad?, esa interacción entre sistemas. Y hubo, ¿verdad?, un momento bien interesante en que se nos había sugerido hacer el manual en PDF. Fue al principio, como en la tercera clase. Cada subgrupo, cada sistema trabajó su tema, su curso, ¿verdad?, de acuerdo a lo que había. Y pues nos tocó el día de presentar, y pues uno de los grupos había trabajado no en PDF, sino pues HTML, lo presentó, otros no lo habíamos visto de esa manera, y entonces llega ese punto de que, ¿y qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a hacer PDF o vamos a hacer HTML? Pero es que 2 grupos hicimos y el otro no, y cómo vamos a tomar la decisión y quién va a tomar la decisión, ¿verdad? Y yo creo que en ese momento como que el profesor siente un poco el peso, ¿debo ser yo quien tome esa decisión o son ustedes los que tienen que tomar la decisión, ¿verdad? Y entonces ese peso como que cayó entre decidir qué vamos a hacer, y se nos dio esa tarea de también ser objetivos, de salirnos de nuestro trabajo, de decir, pero es que yo hice PDF y eso es lo que yo quiero hacer. No, vamos a ver el valor de qué es lo que están exponiendo nuestros compañeros en un curso a distancia, porque vamos a quedarnos en el PDF, ¿verdad? Si podemos entonces todos explorar, se nos está exponiendo que el Google Sites funciona, que todos más o menos lo conocemos, todo el mundo lo va a poder pasar fácilmente, y yo creo que la teoría lo dice, ese es el punto más importante, tú tener que salirte de ti, darle el valor a lo que otros te presentan y tener la flexibilidad para decir, otro me está presentando algo mejor de lo que yo presento, ¿verdad? Hay una oportunidad de crecimiento como estudiante, ¿verdad? Y como grupo, porque como ella bien explicó, cuando nos reuníamos todos los 3 subgrupos, surgían nuevas ideas, ellos habían creado unas cosas, eso lo podemos hacer en nuestro curso, porque eran 3 cursos diferentes. Y algunos grupos tenían más incertidumbre que otros, porque hubo un grupo que no tenía, lo que ellos vieron, no tenía prácticamente nada como punto de partida. Y nosotros nos dimos a la tarea porque el profesor nos dijo, necesito que cada grupo visite el curso que los otros tienen que desarrollar. Y cuando yo entré, yo pude entender todo lo que ellos decían.
no tienen absolutamente nada para comenzar. Este otro grupo ha tenido que hacerlo todo. Nosotros teníamos material, nosotros teníamos una guía para seguir, porque estos manuales eran complementarios. No era que estábamos creando los cursos, estábamos creando un manual complementario a lo que ya estaba allí. Pero había un grupo que no tenía absolutamente casi nada allí. Entonces la incertidumbre se manejó a nivel de los subgrupos y luego todo ese sistema y esa interacción, y nosotros pudimos ver que realmente unos grupos tuvieron que trabajar mucho más en el aspecto de organizarnos. Pero como todos estamos en el campo, ¿verdad? Y habla la teoría, la pedagogía de la incertidumbre dice que en esas tensiones van a haber unos momentos en que, ¿verdad?, vamos a llegar a unos acuerdos y todos llegamos de acuerdo en que cuáles eran 3 elementos importantes: los recursos, el contenido y las actividades. Y no habíamos consultado unos con los otros. El día de la reunión todos llegamos al mismo acuerdo. Ahora sí, esos son 3 elementos importantes que tienen que estar en cada manual, independientemente de cómo cada grupo desarrolla el manual, ¿verdad? Así que siempre en algún momento, si usted está dentro del mismo campo, va a haber unas cosas en las que, ¿verdad?, vamos a coincidir y convergencia, y nosotros lo pudimos vivir. Que hubo tensiones en momentos dados, hubo tensiones, y es parte de la pedagogía de la incertidumbre. Que para algunos momentos, o algunos, yo diría, ¿verdad?, si no es un nivel graduado, que el profesor a veces tiene que, lo dice, ¿verdad?, la teoría y la literatura dice, hay momentos en que se le tiene que enseñar a las personas a manejar la incertidumbre, a salir de nuestros esquemas de que todo esté dictado, de que todo esté dado, de que tú llegues al curso y tengas 3 rúbricas que te digan todo lo que tú tienes que hacer por pasos. Porque un elemento de la tecnología, ¿verdad?, en específico, es que no todo está, y que estamos, nosotros cuando abrimos a veces nuestra computadora tenemos 3 páginas abiertas a la vez, ¿verdad?, y estamos trabajando todo a la vez, y habla de eso, de cómo no puede estar todo dado. Tenemos que darle ese elemento de incertidumbre que va a llevar a lo que se quiere en el siglo XXI, que es la creatividad. ¿Cómo yo llevo a que surja creatividad? A que partiendo de algo que como es poco, me obliga a que yo tengo que pensar qué es lo que yo voy a desarrollar, cómo lo voy a desarrollar, con qué yo voy a fundamentar lo que voy a desarrollar, porque tampoco vamos a desarrollar algo sin buscar la teoría, sin buscar el fundamento de cada curso. Y cada curso tenía unos temas, unos recursos diferentes, ¿verdad? Estaba el de multimedia, estaba el de nosotros, que era del facilitador docente, estaba el facilitador docente, y entonces dentro de cada subgrupo nosotros nos dividimos tareas también, y dentro de cada tema de cada estudiante nos consultábamos, mira, yo encontré este documento, ¿qué ustedes opinan? Hice esta tarea, hice esta actividad, la pueden ver, utilizábamos el Drive, la pueden ver, le pueden dar opinión, ¿verdad? Retroalimentación, sí, nos parece bien, pero le puedes añadir esto aquí. Dentro de todo ese, ¿verdad?, del curso se van formando todos estos pequeños subgrupos, sistemas, que luego van a interactuar entre sí, y de eso, pues entonces el producto final, que son 3 manuales complementarios para estos cursos, con un formato, ¿verdad?, que dentro de todo teníamos esos 3 elementos importantes, pero cada uno de esos manuales fue diferente, y se ve, ¿verdad?, de manera visual, y cuando usted, ¿verdad?, entra, pues también. Así que aunque al principio, o cuando lo estábamos viviendo en ese momento, esa incertidumbre nos pareció un poco incómoda, y hubo tensión para todos, y que yo creo que de manera personal para cada uno de nosotros no lo entendimos así, pero al buscar la literatura y ver lo que esta pedagogía de la incertidumbre nos plantea, todo hace mucho sentido, ¿verdad? Y no hace sentido solamente en un curso a distancia. Es que la educación está cambiando y se está transformando. Y yo que trabajo con jóvenes, la manera de operar de nuestros jóvenes es totalmente diferente, y tenemos que comenzar a crear, ¿verdad?, y a unas pedagogías, y comenzar con unos paradigmas que nos ayuden a poder educar, ¿verdad?, bajo la incertidumbre que vivimos como sociedad, ¿verdad?, situados dentro de una sociedad puertorriqueña
donde la incertidumbre es un elemento, ¿verdad?, bien grande, específicamente después de María. Así que yo creo que en ese sentido nos pone a pensar, ¿verdad? Nos pone a pensar qué es lo que esto nos plantea, cómo nosotros diseñamos, manejamos y vivimos la experiencia en un curso, ya sea a distancia o un curso, ¿verdad?, presencial, lo que es ese elemento de incertidumbre. Y yo recuerdo que cada vez que nos uníamos, ¿verdad?, siempre el profesor decía, es que tenemos que salir de la caja, es que estamos encajonados, es que usted tiene que abrirse a otras cosas, ¿verdad?, tiene que aprender, y insistía, vayan y vean los manuales de sus otros compañeros, no pueden desarrollar el suyo si no han ido a ver lo que ellos tienen y lo que ellos tienen que hacer. Y ese ejercicio fue realmente, tuvo un valor para nosotros, ¿verdad?, muy grande en el curso, y yo creo que para el resto, ¿verdad?, de nuestra carrera como estudiantes y como docentes, ¿verdad? Yo soy maestra, y cuando pienso en cómo yo como estudiante me enfrento a mis cursos, me puedo poner en perspectiva cuando yo también creo una tarea, cómo ellos se pueden sentir como estudiantes, ¿verdad? ¿Qué elementos yo puedo quitar y qué elementos quizás no puedo quitar, ¿verdad? Todo depende de la edad que tenga cada estudiante. Así que ya a nivel graduado, pues eso nos podemos manejar mucho mejor porque somos adultos y ya tenemos unos conocimientos previos que nos ayudan a tomar unas decisiones. Así que los que están desarrollando cursos, si creen que todos los cursos de distancia tienen que ser conductistas en el sentido de que todo tiene que ser dado, yo creo que la experiencia aquí demuestra de que los estudiantes tienen que producir, no un curso donde se da información, el estudiante es pasivo. Y yo creo que aquí se demostró de que cómo es que debe ser la educación en tanto uno activo. Y realmente a través de la reflexión entre la práctica y la teoría es que uno aprende. Así que la idea era que tuviesen esta visión distinta sobre educación a distancia. Y yo creo que lo que debemos hacer es dejar que otro panel venga y luego después del otro panel pues tener una discusión sobre nuevas formas de ver la educación a distancia. Pero antes de que, ¿verdad?, surja eso, nosotros preparamos también un poster, un cartel que está en la parte de afuera. Los que tengan, ¿verdad?, la aplicación de QR pueden acceder a esta misma información, obviamente con más profundidad en un video donde lo pueden detener y leer con más detenimiento, y también están las personas que están, ¿verdad?, con los créditos y también las diferentes páginas que se crearon. Así que ahí está como parte de un video. Las direcciones para ver la están, de hecho, en la última línea de abajo de la ficha que preparamos, están las direcciones de los 3 manuales interactivos que creamos. Exacto. Esperamos que la disfruten. Exacto. Pues chévere. Dando clases, ¿tú sabías? Nosotros estamos aquí con un grupo de Guatemala, con una maestra también de Paraguay, y ella estamos colaborando en diferentes cuando te quieras congregar, pues ahí. Yo no entiendo de dónde
la transformación y pagando para hilando para tejer. ¿Dónde están las redes? Yo no veo redes ninguna, porque las redes es por unen a la gente. Esto lo que hace que lo separa más. Para ahora. El pequeño apenas tiene 4, la nena 7. En el sentido de la recuerdo que yo voy a una experiencia educativa. Más incertidumbre, pues me quedo en mi casa. Más incertidumbre, no quiero. ¿Y cómo ellos se valoran? No dieron oportunidad para que son dos paradigmas completos, como deben de haber. Muy bueno. Es como tú haces una tortilla de jamón. La gallina se come una tortilla de jamón. El pobre me encanta, le pasa comido. Mientras jamón de la vida. No te queda brutal. Pero yo quiero para mí. Dejamos de pavo también. Tremendo. Ponen huevos y huevos. Pero ¿y el jamón quién lo da? Nadie quiere dar el jamón. Pregunta ahí, ¿quién puso el amor ahí? Ay, ya.
Yo tengo unas paletas que son bajitas en azúcar para este museo. Sí, porque de verdad que Hoy que tú estuviste enamorado de él. ahí este muchacho. No le vas a comprar. Yo nunca me olvidé cuando saliste por el libro y tú dijiste yo confiaba en eso. No, pero eso no es bromeando. Y después cuando vino para acá tú dijiste, uy. Mira, la vez que puso la pared. Ah, la pared. ¿Qué pusiste? ¿Pero qué habrá pasado tú? Completo. Fue de las primeras películas en la época de los seminarios. Fíjate que ya había después ya aprobaron el examen. Para el examen que las preguntas es bien parecida a la de salud selecta. El examen de salud selecta para la combinación. 70. Para que no pueda estar a ella, para que no pueda y dar una serie de actividades que cada uno se puede ir a hacer una comuna y 10 Por eso ¿Cómo se llama? Scarface. No, no te puedo decir porque no sé qué ya había que pasar a hacer todo lo que está aquí. no, pero después hablan de Ok, pues buenas tardes. Todos aquí, los aquí presentes, somos compañeros y tomamos juntos el curso de telecomunicaciones de educación EDU 8078 con la doctora Pacheco. Este curso promueve un análisis de los aspectos ético-legales, las tendencias y otros temas relacionados con el uso de la comunicación por medio de la computadora y su impacto en la educación. Los objetivos generales del curso proponen diversas tareas que promuevan la creación de materiales o actividades para el aprendizaje en el ambiente de la web, utilizando tecnologías emergentes
y la evaluación de proyectos y aplicaciones innovadoras en el campo de las telecomunicaciones, mediados a través del Internet de relevancia en el ámbito educativo. En este contexto, se llevó a cabo una amplia discusión de temas relevantes, entre ellos los estándares de la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación, ISTE por sus siglas en inglés. Todos los trabajos que ustedes van a observar en la tarde de hoy están basados en esos estándares. Estos estándares se enfocan en 6 áreas temáticas: estudiantes, educadores, líderes de educación, entrenadores, competencias de pensamiento computacional y educadores de ciencias de la computación. El grupo fue subdividido en grupos pequeños y cada grupo orientó sus esfuerzos hacia una de esas poblaciones. Cada grupo de estos estándares aborda diferentes temas relacionados con la integración de la tecnología en el ámbito educativo. Transformar la educación nos obliga a repensar cómo enseñamos y cómo aprendemos. Y estos estándares actúan como una guía para educadores audaces e innovadores y líderes educativos para rediseñar sus escuelas, sus salones de clases para el aprendizaje en la era digital. El propósito fue establecer un proyecto colaborativo que estuvo enfocado en específico en los indicadores relacionados con la ciudadanía digital. Es decir, cada uno de los grupos trabajó de manera particular una de las poblaciones y dirigió el contenido de los objetos virtuales de aprendizaje que vamos a ver en la tarde de hoy hacia una población específica para trabajar los estándares para desarrollar la ciudadanía digital en cada una de las poblaciones. Se propuso pues el diseño y desarrollo de un espacio virtual con enfoque constructivista para el aprendizaje de conceptos específicos sobre la ciudadanía digital, dirigido a diferentes poblaciones. Estas son estudiantes, educadores en ciencias de la computación, coaches y líderes educativos. Esos son los grupos. Los objetos virtuales de aprendizaje OVAS que se presentan a continuación son el resultado de este proceso de aprendizaje y colaboración a través del mundo virtual y de la integración de las telecomunicaciones como medios y herramientas para facilitar el quehacer educativo. Y vamos a dar un paseo por cada uno de esos OVAs y pues vamos a pedirle al primer grupo que pase a presentar su proyecto. Sí. Buenas tardes. Rosa y yo, Félix Navas, le vamos a presentar el OVA orientado hacia la población de niños, niñas y estudiantes. Inicial. El concepto de este trabajo es crear un ambiente colorido y amigable para esa población de niños y niñas, estudiantes, que se familiarizaran con ilustraciones y personajes que tuvieran diálogos, que los orientaran a crear esta idea de ciudadanía digital, en la que también pudieran reconocer cómo mantener su privacidad o conceptos bastante abstractos que los adultos podemos entender bien, pero para ellos serían distribuidos o presentados de una forma más amigable. Esta población también se subdividió en poblaciones que eran niños y niñas, adolescentes y adultos. Adultos refiriéndonos a estudiantes universitarios. Las 3 áreas están divididas en los mismos indicadores, tanto para niños como para adolescentes como para jóvenes adultos. Trabajamos lo que es la identidad digital positiva. ¿Qué yo tengo que hacer para tener una identidad digital positiva? Una presencia positiva en los medios virtuales. ¿Qué comportamiento cuál debe ser mi proceder? ¿Qué comportamiento debo demostrar para ser un buen usuario y un buen ciudadano digital? ¿Cómo comparto contenido y cómo respeto derechos de autor? ¿Qué hago con el material que encuentro en la web?
en términos de poderlo compartir y de poderlo utilizar apropiada y respetuosamente, ¿verdad? Respetando los derechos de autor. Y por último, cómo mantener mi privacidad, cómo yo asegurarme de que mis datos y lo que tiene que ver con mi aspecto personal y mi huella digital en el internet, cómo yo puedo proteger eso, qué cosas yo puedo hacer para respetar la privacidad de los demás y para mantener la mía, la propia. Las tres áreas se dividieron en los mismos indicadores y se proveyeron diferentes tipos de materiales de acuerdo a la edad del usuario que iba a experimentarlo, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que los videos y los materiales para los niños pues van a ser distintos a los videos y los materiales para los adolescentes, porque queremos que ellos se identifiquen con lo que está ocurriendo en ese espacio y puedan entonces experimentar, jugar e interactuar con el material de manera apropiada de acuerdo a su edad y al nivel donde se encuentran. Sí. Por lo menos hicimos también esta recopilación de información de herramientas que ya existían. Por lo menos Google tiene esta herramienta que es Beyond en Internet, que se utiliza, ya se está utilizando, y es también hacer un poco la gamificación de cómo ir descubriendo todos estos conceptos con personajes animados en 3D. Es una plataforma que tiene Google y está disponible de forma gratuita para todos los maestros y profesores. Asimismo, cada una de estas etapas tiene esta forma de repaso en la que les estamos brindando a cada población la oportunidad de alguna forma evaluarse, autoevaluarse y saber si incluyó o si descubrió verdaderamente lo necesario para mantener su ciudadanía digital. Algunas de las características de estos repasos o de estas actividades están muy ligadas con las herramientas de Google Apps. Utilizamos estas herramientas porque eran las más versátiles y las que eran más accesibles para nosotros, sobre todo por lo menos Google Forms, y también activamos funciones de programación que le permitían a los estudiantes recibir medallas al estilo de gamification o de ludification en la medida en que ellos iban respondiendo todos los formularios. Y eran medallas que les llegan a ellos inmediatamente al cumplir cada repaso. En todos los niveles también hay actividades interactivas, donde el estudiante tiene que tomar decisión. Situaciones, le presentamos situaciones concretas en las que el estudiante tiene que, basándose en la información que tiene disponible, tomar decisiones para ir poner en práctica en la teoría, ¿verdad? Y la información que se le proveyó en la primera parte. También, además de las herramientas de Google Sites, se integraron actividades en plataformas como Quizzes, que le proveen al estudiante retroalimentación inmediata y les permite, ¿verdad?, ver cuán bien están desarrollando el concepto que se está trabajando en cada una de las áreas. Esa combinación de herramientas, no necesariamente todas de Google, pero estas herramientas que también ofrecían ese dinamismo y también pues permitían que los estudiantes no necesariamente estuvieran pegados a esta página como tal, sino que en su teléfono pudieran responder y recibir el feedback de forma simultánea. Todas las etapas tienen actividades donde el estudiante va a repasar lo que se estableció a través de videos, juegos interactivos que ya existen en Google que trabajan la ciudadanía digital, y otras actividades que se propusieron en cada una de las áreas. Y entonces luego el estudiante
puede pasar por el proceso de autoevaluación, como bien dijo Félix, y recibir retroalimentación con respecto, ¿verdad?, a su proceso. Las actividades están todas diseñadas de acuerdo a la edad del usuario. Tanto los videos como los juegos que se utilizaron y las actividades interactivas, todas están programadas de acuerdo, ¿verdad?, al área de interés, de acuerdo a la edad del usuario. Eso es bien importante, porque un estudiante universitario, por supuesto, no va a estar interesado en material de muñequitos, de cosas animadas, ¿verdad? Puede tener, pero va a estar más orientado a ver otro tipo de recursos. Encontramos muchos recursos que, por ejemplo, para el estudiante universitario, son estudiantes universitarios también quienes los producen. Entonces eso les permite identificarse más y hablar en un lenguaje que es más común a la edad. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alexander. No me voy a presentar mucho porque dentro de la plataforma que creamos nuestro compañero Erwin Durán y yo, pues ya nos presentamos y explicamos de qué consiste la plataforma, qué es ciudadanía digital y qué se espera. Así que esta es nuestra, ¿verdad?, la creación de ciudadanía digital para maestros o educadores, para hacer un poco más amplio. Se espera que estudiante graduado de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Georgia, en colaboración con mi compañero Erwin Durán, crean los objetos virtuales de aprendizaje en un espacio en línea para capacitar a educadores en el tema de ciudadanía digital. Pero ¿qué es ciudadanía digital? Es un espacio para crear ciudadanos reflexivos y empáticos que pueden atender aspectos éticos en la intersección entre la tecnología y la humanidad. Pero, ¿a qué educadores está dirigido estos objetos virtuales de aprendizaje? Pues está dirigido a todo educador que labore en instituciones educativas privadas o públicas, como también en escuelas como universidades. Además, ¿por qué es tan importante capacitar a los educadores en cuanto al tema de ciudadanía digital? El educador es el modelo principal que inspira a los estudiantes a contribuir positivamente y a practicar de manera responsable en un mundo digital. Y por último, ¿qué encontrarás en nuestra página? En nuestra página principal observarás ciertas facultades académicas que representará cada aspecto o categoría de la ciudadanía digital. Al momento de acceder a las facultades encontrarás 3 secciones principales. La primera, observará los objetivos de la facultad seleccionada, los estándares para los educadores desarrollados por ISTE y actividad de exploración. En la segunda sección podrás interactuar con webinars, interacciones interactivas, foros, actividades prácticas y de aplicación a la categoría y a los estándares de ISTE. Y la sección 3 repasará contenido con actividades y evaluaciones. Por último, espero que este espacio sea de mucho aprendizaje para usted, educador, y que en un futuro logres poner en práctica todo lo que aprendió. Esa fue la introducción de la presentación, cosa que cuando de eso se trata OVA. El OVA es ese objeto virtual que podemos reusar, está a todas horas, está disponible, ¿verdad? Está, voy rápidamente ahora podemos ir dirigirnos desde celular, iPad, computadora, y como dije en el video, estas facultades que están aquí representan cada categoría de lo que es ciudadanía digital. Como parte de la ciudadanía digital, nosotros somos responsables, y sobre todo los educadores, porque yo tomé esa categoría porque primero soy maestro, segundo, para mí todos somos educadores, no necesariamente profesionalmente dando clases en una escuela, en una universidad, en la misma casa, con nuestra familia, y no solamente con los niños, con los padres. Yo le he enseñado mucho a mis padres también cómo utilizar la tecnología responsablemente. Así que cuando Erwin Durán y yo trabajamos la portada, cuál íbamos a seleccionar, ya vimos lo de los compañeros en la categoría de estudiantes, pues se nos ocurrió hacer
diferentes facultades o escuelas donde identifique esa categoría y podemos seleccionar rápidamente, por ejemplo, la Facultad de Acceso Digital para referirnos a ese espacio, como les había dicho en el vídeo, un espacio para exploración, para aprender y para ya llevar una evaluación, a ver si logró tener ese aprendizaje. Y dentro de ellas pues tenemos nuestros objetivos, podemos acceder a la preprueba y en este caso el Pinturán, que se excusa porque no logró venir, él trajo esta estructura, ¿qué digo? Este diseño de tener un espacio para la exploración. Aquí aparece una preprueba. Normalmente las prepruebas no salimos muy bien, así que más adelante cuando llegamos ya a la actividad, poco a poco aquí seleccionamos un tipo de flashcard donde estamos jugando con un cierto y falso de lo que es ciudadanía digital. ¿Está bien? Es cierto, es falso y vamos explorando. De todo esto es exploración. Objetos virtuales de aprendizaje no es solamente el video, tenemos otros recursos interactivos, tenemos foros, vamos a estar viendo algunos foros también, y luego podemos pasar a lo que es el webinar. Son otros videos que él trajo, pero con creación de él. En este caso nos dividimos ciertas facultades. Estoy presentando la de mi compañero. Y luego que termina esa exploración, finalmente una actividad de cierre. Esa actividad de cierre ya hace un resumen y luego envía otra vez nuestro cuestionario. Utilizamos Wix, sí, pero dentro de Wix podemos hacer lo que es en vez de como que añadir, incluir, ya sea otros tipos de códigos que nos facilita traer distintos recursos. Yo trabajé, por cierto, y quiero compartir también con ustedes. Yo trabajé en la parte de responsabilidad y derecho digital. Cuando entramos al curso, y yo no sé si los compañeros tenían la misma inquietud, no sabíamos lo que era la ciudadanía digital, se nos complicó la búsqueda al principio, pero lo primero que me encontré fue con lo que es, voy a entrar directamente a los certificados, que es donde fue que yo encontré. Google for Education, donde te provee unos certificados en el área de ciudadanía digital, y ahí fue que abrió todos los temas que estábamos buscando ya de por sí y lo que decía de la literatura. Y para empezar, lo primero que hice fue certificarme. Luego fue que empecé a crear la página web junto con mi compañero, porque ya estaba abierto, todas esas ideas y todas esas inquietudes se resolvieron. Quiero compartir con ustedes, como les dije, somos educadores todos los que estamos aquí. En Google podemos certificarnos, pero aquí podemos ir de K12. Aquellos que estamos trabajando niveles bajos, elemental, kinder, intermedia, hasta superior. Nos provee una cantidad de módulos en los distintos temas, como las que ya estudié junto con mi compañero y con mis compañeros, y al final tomamos ese cuestionario y nos certificamos igualmente. Esa fue esta parte. Aquí aparece, como toda presentación, los que trabajamos la página, el Pinturán y yo, y me despido para que los compañeros puedan trabajar la próxima categoría.
mi nombre es Anabel Rivera. Yo creo que se nos nota a cada uno de los subgrupos la pasión, ¿verdad? Y ese deseo y cómo nos entusiasmó el tema, que para muchos de nosotros era nuevo. En mi caso, me entusiasmó tanto que comencé a llevarle el mensaje a mis compañeras maestras bibliotecarias y se me dio la oportunidad de en febrero, el 13 de febrero, ofrecerle un taller a los maestros bibliotecarios de la región de Caguas, que fueron aproximadamente 103 maestros bibliotecarios, y además de compartir lo que aprendí por medio de mi subgrupo, compartí aquellos recursos que los otros grupos también habían encontrado, como lo son precisamente las actividades de Common Sense y también el juego de Interland, que deben buscarlo y compartirlo porque es espectacular, sencillo, completo, y a los estudiantes yo les diría de cualquier nivel les va a encantar. Yo lo probé con estudiantes de grado 11 y aunque está dirigido a población elemental, ellos se fascinaron. Así que en el caso del diseño de nuestro OVA, básicamente tiene una bienvenida donde se explica cómo navegar en el OVA y los estándares que tomamos como referencia, y lo quisimos dividir en 4 temas principales, que son seguridad y privacidad en Internet, protección, videoaprendizaje y diseño universal. Dentro de seguridad y privacidad en Internet, que fue el tema que yo estuve trabajando, van a ver más o menos que como se ve cada uno de los temas es que tienen contenido, tiene unas gráficas, unas actividades, unos recursos, un quiz para comprobar cuál fue, ¿verdad?, lo que se aprendió, y incluye un video que trabaja el tema y entonces también luego los objetivos. En el caso de mi tema, pues lo que yo buscaba era que comenzaran a entender lo que era mantenerse seguro al navegar en Internet, a crear contraseñas apropiadas y que la información que aprendieran, en este caso nuestro está dirigido a maestros de ciencias de cómputos, pues pudieran transmitir esa información a sus estudiantes. Bien rapidito aquí un poco con lo del contenido, pues hablo un poco de lo que son los datos personales, lo voy a digitar, y los gestores de contraseñas, y uno de los datos que le quiero compartir es que sigue siendo el 1, 2, 3, 4, 5, 6 la contraseña más utilizada, a pesar de que se continúa recomendando que no. Y en segundo lugar, password, la palabra password. Pero lamentablemente pues esa sigue siendo la práctica. Buenas tardes, mi nombre es William Muñiz Rivera. En compañía de mis compañeros hicimos el OVA. A mí me tocó desarrollar la parte de protección. En esta sección de protección pues estuvimos trabajando un área de contenido donde dimos unas definiciones sobre los diferentes ataques que podemos recibir a través del uso del Internet o de las computadoras, phishing, antivirus, y entonces también se le trató de presentar qué herramientas pueden utilizar para poder tener mayor protección. En este caso, si van a la sección de recursos, se le proveyó diferentes herramientas y están divididas por área, lo que tiene que ver con virus, los antivirus básicamente gratuitos, herramientas de seguridad, algunas que son de multiuso que le permite detectar virus, phishing, malware, todo ese tipo de cosas, están gratuitas. Se le mostró también algunos videos que le muestran, ¿verdad?, cómo mantener mayor protección ante estos ataques, y unas referencias, ¿verdad?, de recursos ya entonces impresos, revistas, enlaces y otros detalles. En el caso de la sección del contenido, pues ahí entonces le dimos las definiciones de cada uno de los conceptos, qué es, qué ocasiona cada uno de ellos, ¿verdad?, qué afecta, y entonces cómo podemos prevenir. Después de duda, pues estamos a las órdenes, le dejo entonces con Rubén. Si se fijan, estamos tratando de ir bien rápido, tenemos 5 minutos nada más para que otro grupo pueda presentar, así que lo único que voy a hacer es que voy a ir a la página de videoaprendizaje, que fue la que a mí me tocó desarrollar por razones obvias, es lo que más me interesa, ¿verdad? Y básicamente, si ustedes se fijan, seguimos el mismo formato, ¿ve? Donde está el video, está el contenido, hay un mapa conceptual, y también tenemos una serie de actividades, recursos primarios, un quiz, que también utilizamos quizzes para utilizar, ¿verdad?, para que el muchacho pueda interactuar a base de una prueba de manera interactiva y en línea. Y entonces, ¿quiénes somos? Obviamente, nosotros le estamos, como le mencionamos, tenemos el QR afuera para que ustedes puedan tirarle una foto y puedan acceder a estas mismas 4 páginas de forma tal que puedan accederlo y verlo con detenimiento. Okay, les invitamos a que así lo hagan. Entonces, para darle oportunidad, ¿verdad?, a los compañeros que quedan 5 minutos.
Buenas tardes a todos, mi nombre es Gustavo Ramos, estuve trabajando con la compañera y el compañero Miguel Almonte, que se cruza en la tarde de hoy. Nosotros estuvimos trabajando con el estándar de ciudadanía digital para coaches, líderes educativos. Nosotros a nivel conceptual decidimos, ¿verdad?, que tomando en cuenta que nuestra población era más adulta, pues, y viendo que los compañeros, pues muchos habían escogido más bien el formato estilo web, pues, entendimos que para nuestra población en particular era un poquito restringido ese formato y decidimos crear un OVA que más o menos, al igual que los compañeros, es un agregador de distintos recursos previamente creados, pero los distintos recursos se integraron a la página de manera abierta para que los estudiantes, las personas que interactúan con el OVA, pudieran aprender sobre el concepto de ciudadanía digital, pero, ¿verdad?, tomando de referencia el aprendizaje por descubrimiento. En el OVA nosotros teníamos la preocupación del asunto de la accesibilidad, ¿verdad?, el tema de diseño universal. Barajeamos toda una diversidad de posibilidades de diseño y determinamos que para fines del contenido original íbamos a trabajar con los podcasts. ¿Por qué el podcast? Pues obviamente el podcast es bien versátil, porque el podcast es un formato de audio que puede ser descargado offline, que la persona no tiene que tener acceso al internet para poder hacer uso del OVA. Es reusable, uno de los objetivos del OVA es que los distintos elementos puedan reutilizarse y a partir de los mismos crearse nuevos OVAs. El asunto de que es bien compacto, tecnológicamente no requiere muchos recursos ni para generar el contenido ni para poder archivarlo en la página y descargarlo. Nosotros, como el tema de ciudadanía digital es tan amplio, nos concentramos en los aspectos de cibercultura y el asunto de la brecha digital. Cuando estamos hablando de cibercultura, estamos hablando de toda una serie de comportamientos sociales que se reproducen en distintas esferas virtuales, pero que no necesariamente, ¿verdad?, van a seguir las mismas normas que sigue nuestro comportamiento social en nuestra vida presencial. Parte de la preocupación de la ciudadanía digital es cómo ese comportamiento, ¿verdad?, esos estándares de conducta éticos en términos del manejo de la información, evaluación de la información, gestión del perfil profesional, la colaboración en línea, ¿verdad?, de trabajo colaborativo, cómo esas mismas normas que se aplican en nuestra vida presencial como ciudadanos se transmiten a la esfera virtual, cómo la persona puede participar en procesos sociales a través de las distintas plataformas digitales de una forma ética que promueva la inclusividad en un ambiente virtual. Ahora, hablar un poquito de la estructura del OVA. Nosotros, aunque nos concentramos en el podcast, y debo decir a nivel experiencial que fue enriquecedor, porque inicialmente uno quiere como que trabaja el video, y cuando Wilfredo trae lo de la posibilidad de los podcasts entre nuestra consideración, de primera intención, pues uno como que queriendo tenerlo visual, pues pusimos una pequeña pared, confieso. Se nos acabó el tiempito, parece por ahí. Anyways, desarrollamos esos podcasts, los pudimos subir de forma gratuita, hay diversas plataformas para hacerlo, pero aparte de esos podcasts, nosotros queriendo facilitar un ambiente flexible, incluimos podcasts, situaciones de hecho, infografías, lecturas de apoyo, juegos educativos, estándares, y quisimos hacerlo de forma tal que el que entrara a buscar información no estuviera obligado nada más a entrar a un podcast si no quería, porque quizás quería tener otro tipo de experiencia. Así que a mí me gustó más la de los podcasts, porque estaba bien creativo, pero si los que querían ver los contenidos querían ir directo a otras estructuras, pues podían ir y mirar cada una de esas informaciones. Discutimos situaciones de hecho, colocamos lecturas de apoyo, o sea, colocamos una diversidad de actividades donde el usuario no se sintiera amarrado. No queríamos que fuera un web quest, para decirlo directamente. No queríamos que fuera, tú vas a seguir esta instrucción, la 1 primero, la 2, después la 3.
queríamos darle libertad, entra por donde quieras entrar. Ya casi el tiempo no nos da, pero quiero decirles que la experiencia en general construyendo estos objetos virtuales de aprendizaje, porque nosotros aprendimos tanto de los otros equipos, disfrutamos mucho la experiencia como equipo entre nosotros. Agradecemos a la doctora Carmen Pacheco, que ahorita se asomó por ahí saludando, que nos dio esta oportunidad y depositó su confianza en nosotros para que tuviéramos la libertad de desarrollar, que me parece que fue una de las cosas que más nos enriqueció como personas y que agradecemos. Yo en esa parte quería decir algo. Nosotros, ¿verdad? El grupo pues fue bien enriquecedora la experiencia, pero también recibimos aportaciones de los compañeros, porque constantemente, ¿verdad?, hubo una discusión y un constante proceso de evaluación y de crítica durante el desarrollo del OVA. Y eso, ¿verdad?, pues también es parte de lo que estaban haciendo, se integró parte de lo que estaban haciendo los otros grupos. Si nos fijamos, para cerrar, vimos que en la otra discusión anterior del panel, vimos lo importante, lo que es la colaboración, ¿verdad? Aquí se repite nuevamente. Y por ejemplo, Isaac Hernández dice que si no hay colaboración, no hay innovación. ¿Sí? Y la innovación es el mundo que nos ha tocado vivir para nosotros poder sobrevivir, ¿verdad?, en estos campos tecnológicos que estamos, ¿verdad?, viviendo, valga la redundancia, para poder llevar nuestro proceso de aprendizaje, no solamente para nosotros, sino para establecer la semilla educativa para todo aquel que podamos tocar. Y aquí está la doctora Carmen Pacheco, que yo creo que debiera decir algunas palabras, porque esa es la cómplice mayor de que creáramos esta cosa. Yo estoy aquí emocionada, porque se me hinchó el pecho de la emoción cuando vi a todos ellos hablando como que son dueños y señores del contenido. O sea, ellos investigaron, como bien dijeron, ellos hicieron todo el trabajo que ustedes vieron ahí. No fui yo puse el tema. Ellos hicieron lo demás. Gracias por una nota al calce antes de terminar. Entendemos a través de este proceso, no solamente aprendimos sobre la ciudadanía digital, sino nos dimos cuenta de que es algo bien importante y bien trascendental. De que nuestros niños y nuestros jóvenes están expuestos a una serie de experiencias y es nuestra obligación y nuestro deber proveerles y equiparlos con las herramientas para hacer uso responsable de esa exposición y para saber protegerse de los riesgos y los retos que implica interactuar en ese mundo virtual. Yo creo que no solamente los maestros de tecnología tienen esa responsabilidad, no solamente los bibliotecarios, yo creo que todos como adultos, con nuestros hijos, con los niños con los que interactuamos, con los jóvenes con los que compartimos, en nuestro escenario de trabajo, en nuestra comunidad, yo creo que eso es algo, esa conciencia, yo creo que es importante que todos la desarrollemos y que todos hagamos nuestra contribución y colaboremos para que no solamente sean buenos utilizando estas herramientas y aplicándolas a cualquier contexto, sino que también desarrollen la responsabilidad que eso conlleva. Que muchas veces no es un tema de conversación, muchas veces no es un tema de discusión, y yo creo que sí, que debe convertirse en un tema serio de discusión. En el hogar, los que son padres, crear esa conciencia para con nuestros hijos, y los que somos maestros e interactuamos con estudiantes de todas las edades, también debemos tener esa conciencia. Yo creo que en la experiencia, y me atrevo a hablar por el resto de nuestros compañeros, en la experiencia sí desarrollamos un conocimiento de contenido, pero sí también creamos y fomentamos y alimentamos esa responsabilidad que nos toca a todos, y es un tema que debemos siempre tener presente cuando hablamos de tecnología y del mundo virtual. Y un tema en el que se nos va la vida, porque honestamente nuestros jóvenes, nuestros niños están expuestos a tantas cosas. Y Miguel Almonte, que no está aquí, él puntualizaba que la tercera generación, la gente mayorcita,
también tiene unas situaciones peculiares. Por ejemplo, entran a un hospital hoy en día y tú, si lees el QR code, recibes unas instrucciones, pero ¿cuántos de nuestros envejecientes no tienen la capacitación que necesitan para poder estar a la par con estas corrientes tecnológicas? Debemos también ayudar a esa tercera edad a incorporarse y recibir esos beneficios. Preguntas y dudas generales sobre los dos paneles. No, pero felicitaciones sí. A los dos paneles. Gracias por estar aquí. Sigan disfrutando del Congreso. Gracias. Ah, sí, sí. O alguien que nos la traiga. Javier sacando dos fotos. Javier Hola. Pero tienen que moverse más al frente porque ahora mismo la luz esa les da en la cara y hace una sombra extraña. Y aquí, ahí, perfecto. Ahí. Preparación hacia el mismo. ¿A dónde tiramos primero? Pero fíjate, estoy tranquilo. Cuando empecé a estudiar, que ya empecé a estudiar, me encontré casi un que pasa los diseños como tal y ya. Ay, vamos para allá. Con Carmen Pacheco. Con Carmen Pacheco. Mira, Tito, vamos a retratarnos con nuestros estudiantes. Aprovecho.